Bien, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dios lo bendiga en donde se encuentran, en su pueblo, su ciudad, su país, su continente. Que la inmensa misericordia de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo esté sobre su vida en esta preciosa hora. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, a través de FM 92.9, Ministerio Luminares, el pastor amigo suyo, quien habla con usted a través de estos medios, Juan Antonio Cáceres. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, ahí donde te encuentras, Dios te bendiga, hermano, hermana. Y aquí estamos, por la inmensa misericordia de Dios, una vez más, para llevar una enseñanza más de la palabra de Dios. Estamos viviendo días muy difíciles, pero no imposibles. Todo lo que le es imposible para el hombre, para Dios le es posible. Porque Dios es bueno en todas las áreas de su vida. Dios es bueno en su naturaleza. Él quiere que usted pueda gozar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar de que Dios quiere hacer cumplir según su voluntad, según sus propósitos, su sueño sobre su vida. No tengas miedo del mañana, porque Dios ya está en ese lugar y tu vida y mi vida está en sus manos. No se preocupe por lo que no entienda de la palabra de Dios. Más bien preocúpese por aquello que sí usted entiende y no le aplica a su vida. Hay millones de voces en el mundo y Dios no confunde tu voz al escuchar tu oración, que es elevada al trono de la gracia. Expulsa de tu corazón todo lo que no te permita llegar hasta Dios, todo lo que no permita adorarle al Señor. Que Dios te bendiga una vez más. Dios bendiga todas las radios privadas, radios seculares, radios cristianas que acompañan este programa, y en especial al canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, también aquella radio Milagros de Chile, bendito sea su nombre, aquella radio de Guayaquil, Ecuador, y otras radios que Dios sabe. El tema aquí es avanzar con la prédica del Evangelio en estos tiempos. El tema es predicar el Evangelio a toda criatura. Una vez que escuchan el mensaje, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar de un hombre que tenía todas las virtudes y fue hallado gracia delante del Señor. Para ello le voy a invitar que vaya al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a leer unos versículos, pero antes vamos a hablar con el Padre. Padre Celestial, en esta hora bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. No hay otro como tú. Yo no conozco, Señor. Gracias porque permite que esté nuevamente en la radio para llevar una vez más el mensaje de salvación, palabra de Dios para mis amigos, hermanos que están del otro lado, aquellos que me están acompañando cada sábado y lo han hecho durante quizás los últimos 10 años, Señor. Bendito sea Dios y aquellos que se fueron agregando. Padre, te pido por sus vidas y te pido que estén atentos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en nuestras Biblias, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, a partir del versículo 9, vamos a compartir un par de versículos. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Qué lindo es cuando Dios está con usted. Alabado sea Dios. Y dice que Dios, alabado sea Dios, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. ¿Cómo le quiere dar gracia a usted en esta hora? Que era el rey de Egipto en aquel entonces, el cual lo puso, dice, por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Quién nos está diciendo esto? Esteban. A toda aquellos cuando se reunieron para juzgarle,
que fue el primer mártir. Y Esteban continúa diciendo, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y hubo grande tribulación, y nuestros padres, dice, no hallaron alimento. Que Dios pueda hallar a través de la palabra de Dios, usted puede hallar alimento en esta hora en sus vidas. ¿Cuál es el alimento? El que no perece, la palabra de Dios. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y dice que hubo grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob, bendito sea, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda vez José, de quien voy a hablar hoy, se dio a conocer a sus hermanos. Alabado sea el Rey en esta hora. José tenía una corta edad de 17 años, y así comienza una de las historias más hermosas para mí en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Fíjese que Enoc caminó de la fe. Enoc muestra el camino de la fe. Noé muestra la perseverancia de la fe. Abraham obedece a la fe. Isaac muestra el poder que hay en la fe. Jacob muestra la disciplina de la fe. Y José, quien voy a hablar hoy, muestra el triunfo de la fe. Yo no sé cómo está tu fe en esta hora delante del Señor, pero te puedo asegurar que Dios hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Por eso este título que he puesto dice, Dios quiere hacer cumplir, si es su voluntad, tu sueño. Estamos muy pocos días que se vaya este año y quizá tus sueños no se cumplieron. Pero Dios es bueno en esta hora. Quizá hubo hombres, mujeres, lo que fue todo estos meses de este año que te menospreciaron porque no vio en usted lo que Dios sí ve en usted. Quizás tengas grandes sueños que usted quiso alcanzar en todo lo que fue estos meses del año, pero al escuchar voces negativas, murmullos de otras personas, que puede ser dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, bendito, hicieron que tus sueños se desvanecieran, que se vayan a pique, como decimos aquí en nuestro país, que fueron para abajo, y usted entró en desánimo, entró en decadencia. Quizá las personas que te conocen no entienden, alabado sea Dios, lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Él puso algo lindo en tu corazón. Muchos de estos hombres y mujeres se han burlado de ti, quizás otros te habrán criticado. No faltó aquel o aquello que te ignoraron, bendito sea Dios. Otros, en cambio, quizás hablaron mal de ti. Hasta diríamos que algunos esperaron el momento para que tú te caigas, para que tú tropieces. Pero Dios quiere hacer cumplir tus sueños. Él te sostuvo de su mano. Y a través de esta hermosa historia encontramos a personas que tuvieron grandes sueños. Estas fueron al principio menospreciadas por todos. Fíjese que fueron menospreciados por sus propios hermanos. Pero Dios estaba con José, como Dios quiere estar hoy con usted. Y encontramos a este hijo de Jacob teniendo sueños de grandeza, no porque él quisiera tenerlo, porque usted puede soñar, no porque usted quiere soñar, sino que Dios puso sueño en sus vidas, sino porque Dios quería cumplir sus propósitos en la vida de este joven, no solamente en la vida de él, sino en toda su familia. Bendito sea su nombre. Y José fue menospreciado por sus hermanos a causa de ¿qué? De estos sueños. Como veremos más adelante en la palabra de Dios, bendito sea su nombre, en esta hermosa historia, como para mí es hermosa, José fue vendido ¿por quién? Por sus propios hermanos de su propia sangre, por celos, por envidia. Sin embargo, después de transcurrir
varios años, que serían 13 en total, él llegó a convertirse en el gobernador del mundo más importante de aquel entonces. Él fue segundo después de Faraón. A pesar de él ser humillado, como muchos de nosotros, desechado como muchos de nosotros, por nuestra propia familia, nuestros propios hermanos, a veces en la congregación de los santos, Dios cumplió el propósito que tenía en José. Por eso José, en el último capítulo, sería el 50, les recuerdo que la historia de José abarca prácticamente 13 capítulos en Génesis. Usted no va a encontrar tantos capítulos referidos a un hombre, no va a encontrar la historia, excepto en la vida de José. Y él dijo, en el capítulo 50, él dice, dirigiéndose a sus hermanos, le dice, ustedes, vosotros, pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. ¿Para qué? Para hacer lo que hoy vemos, dice, para salvar la vida de mucha gente. Le recuerdo que hubo una hambruna y gracias a la sabiduría de este joven, que luego crece obviamente, y a los 30 años él va a empezar un ministerio que le va a llevar toda su vida ahí en Egipto, luego él va a morir ahí. Le invito a que lea a partir del capítulo 37 de Génesis, léase toda esa escritura que es bellísima. Hace más de 2023 años también hubo un hombre manso, humilde, con palabras de poder, palabras de autoridad, poder, sabiduría y vida sobre todas las cosas. Él también fue entregado por uno de sus hermanos. ¿Por qué? Por sus hermanos él fue entregado por celo, por envidia y por dinero. A José lo vendieron por 20 monedas de plata, a los ismaelitas. A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. El Señor Jesús fue menospreciado por hacer el bien, por su pueblo de aquel entonces. Como hoy es despreciado el Señor. No solamente dentro del pueblo evangélico. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser despreciado Jesús dentro del pueblo evangélico? Sí, con tus actos, con tu orgullo, con tu soberbia. No hay humillación en tu vida. Y de esa forma vos estás despreciando a tu maestro. Él se exhibió públicamente en la cruz y no descendió por amor a ti. Pero Jesús fue menospreciado por su pueblo de aquel entonces. Él fue burlado, castigado, levantaron falso testimonio para llevarlo ¿a dónde? A la crucifixión. Horrenda muerte de aquel entonces. Pero Dios, el Padre, lo levantó de la tumba al tercer día, y asimismo él venció la muerte, venció el infierno, no lo pudo retener, menos la tumba. Y Dios Padre cumplió un propósito en Jesús. Y gracias a Jesús, hoy usted que está del otro lado y quien te habla, podemos decir, en Jesús hay vida, vida en abundancia. A lo mejor en esta hora hay alguien que está del otro lado, sea un amigo, una amiga, un hermano, un hijo pródigo, una hija pródiga, que se sienta quizás menospreciado o menospreciada. A lo mejor hay personas dentro de tu familia, amigos o hermanos en la fe, que se están burlando de ti, porque llega la hora y tú te vas a rendirle culto de adoración y te dice, ahí va uno de los aleluya, se burlan de ti, pero ore por esa persona, no le tome en cuenta. Jesús oró estando en la cruz por sus verdugos y están burlándose de ti, te están menospreciando, porque quizá usted le ha dicho que en Jesús hay una mejor vida, quizá usted le contó sus proyectos, su sueño, y la respuesta negativa de esta gente que te rodea, del entorno tuyo, a usted le puede llevar quizás a creer o a pasar o pensar, bendito sea,
que esos anhelos que Dios te puso en tu corazón, esos planes, no se van a cumplir. Pero te puedo asegurar que se van a cumplir. Si Dios te escogió antes de la fundación del mundo, el mundo no estaba hecho, pero Dios ya te escogió, es porque Él ha puesto su mirada, tus ojos sobre tu vida. O quizás aquella promesa que Dios un día te lo dio en sueño, o alguien enviado por la hermosa persona del Espíritu Santo te lo entregó y no se llegó a concretar, no se llegó a cumplir en usted. Y a usted eso quizás le llevó a tener baja estima, se puso ahí triste, pero la buena noticia que hoy tengo, la excelente noticia que tengo para usted que está del otro lado, no hay infierno que pueda detener los cumplimientos de esos sueños si es la voluntad de Dios en tu vida. Ni en los mismos ángeles caídos no pueden imponerse en el medio para que usted no llegue al cumplimiento de lo que Dios tiene o te prometió para que se cumpla en tu vida. Dios no es hombre para que mienta. Si Él prometió, lo va a cumplir. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él te prometió, de lo que Él te dijo. Lo que Él dijo lo hará, lo que Él habló se va a cumplir. Se va a ejecutar sí o sí. Dios cumplirá su propósito en ti, varón, en ti, mujer, si está dentro de la voluntad y los propósitos divinos. Por más que todos se burlen, por más que todos te menosprecien, el Espíritu Santo te va a levantar cabeza en lo más alto y todos quedarán avergonzados. Dice las Escrituras que llegará el día que todos doblarán la rodilla delante de Dios. Ese día no falta mucho, pero mientras tanto seguimos en este caminar, en este peregrinar cristiano. Si hay un plan para tu vida, para usted, sea hombre o mujer, se va a cumplir. David dijo en uno de sus salmos, pero tú confía en Dios y cumple. Lo vuelvo a repetir, pero usted confía en el Señor y cumple la voluntad de Dios y Él te pondrá en lo más alto y te dará lo que te ha prometido. En este caso, la tierra prometida. Y dice las Escrituras que Jacob, padre de José, habitó en la tierra en Canaán. Para que nazca un José en tu vida, debes estar en la tierra prometida. En otras palabras, para que nazca un José en tu vida, tenés que estar dentro de la protección divina, tenés que estar dentro de la voluntad de Dios, tenés que estar en la iglesia, tenés que estar consagrado al Señor. Les recuerdo que dijo el apóstol Pablo, sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es un juego del evangelio, esto es muy serio. Comprometámonos con el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso, para que nazca un José en tu vida, debes estar en la tierra prometida. Usted debe estar en la presencia del Señor, es decir, hallar gracia delante de Él. Aunque haya esperado 13 años como José, 25 años como Abraham la promesa, 40 años como Moisés en el desierto, aunque te haya llevado los años, meses que usted quiera, haya pasado tiempo, años, meses, si se va a cumplir, se va a cumplir, porque Dios lo ha determinado así. José fue pasado por pozo, por cisterna, fue vendido como esclavo, luego él pasa por cárcel, con pruebas, dificultades, lejos de su familia, lejos de su padre. Su madre ya había fallecido, le quedaba solamente a Jacob, le quedaba solamente Benjamín, pero él estaba en otro mundo, con otros dioses. No era aquel hijo mimado de Jacob, él estaba quizás
en depresión, angustia, pero él era inocente. Pero hay algo lindo de todo esto. Dice que Dios estaba con él. Usted puede estar en depresión, puede estar en angustia, porque es lógico, somos humanos, no somos robots, no somos inteligencia artificial. Bendito sea Dios. Pero lo bueno es que usted se asegure que Dios esté con usted. Si el Señor tiene un propósito en tu vida, espera en Él. Vale la pena esperar, como esperó Abraham la promesa que le nació Isaac. Vale la pena esperar como Moisés. Vale la pena esperar como este mismo José. Vale la pena esperar como Juan el Bautista, como Rahab, aquella prostituta que guardó los espías de Israel para protección. Bendito sea su nombre. Vale la pena esperar como esperó Esther. Vale la pena esperar como esperó Pedro, Pablo. Mi Señor no te dejará hasta que Él cumpla su propósito, sus planes, sus promesas en usted. Alabado sea. Por eso, habitar en una tierra prometida es estar bajo la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es estar en obediencia, es estar en santidad, es estar en comunión constantemente con el Espíritu Santo. Comunión en la iglesia con tu líder, comunión con los hermanos, con las hermanas de la misma fe. Es estar en temor y en voluntad delante de aquel que un día te sacó del hoyo de la desesperación y te puso sobre peña. Un José viene después que aprendiste en la escuela del pozo. Un José viene después que pasaste por cisterna. Un José viene después de la escuela de soledad. Un José viene cuando pasaste por toda la angustia y tribulación que el diablo te puso. Porque le recuerdo que a José le levantaron falso testimonio. Por eso él fue a parar a la cárcel. Pero Dios permitió, porque lo iba preparando. Quizá Dios te está preparando ahí donde está, a través de dolores, a través de angustia, a través de depresiones. Estás pasando porque Dios te está preparando para algo mejor. Alabado sea Dios en esta hora. Un José viene después de batallar, bendito sea su nombre, contra la injusticia. Veo que vivimos en un mundo de falsedad, un mundo de mentira, de engaño, de injusticia. Un José viene después, cuando tú venzas tus propios egos, tus miedos, tus fracasos, tus depresiones. Ahí usted puede decir, estoy preparado. Lo que Dios quiere es que aprendamos en su universidad, sea en el desierto, sea en la cisterna, sea en el palacio de Potifar, o sea en aquella cárcel que estaba en Egipto. Lo que sí estoy seguro que mi Dios anhela, desea, es que usted y quien te habla en esta hora nos adoctrinemos en su palabra, las sagradas escrituras, y pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Él. José era un jovencito de 17 años, un joven que iba creciendo. Él apacentaba las ovejas de su padre Jacob. El joven José estaba en el campo con sus hermanastros, hermanos por parte de padre, con los hijos de Bila, los hijos de Silpa, los hijos de Lea. Y José informaba la mala fama de sus hermanos. ¿A quién informaba? A Jacob, su padre. Quizá algo inmaduro de parte de este joven. Quizás nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Por qué este joven le informaba a su padre? Bendito sea la conducta, desobediencia, la mala fama de sus hermanos. ¿Por qué? Quizá el Señor permitió todo aquello. Quizás el Señor
permitió todo aquello para comenzar a cumplir desde muy joven en José sus planes y sus propósitos, que incluían no solo la información de su persona, sino de su carácter. ¿Para qué? Para luego salvar a toda una familia, que sería su familia, salvar todo Egipto de aquel entonces de la hambruna y los países vecinos. Dios nos lleva una delantera de 1000 años. Usted y quien habla, no sabemos lo que puede pasar dentro de 2 minutos. Por ahí viene el Señor y se lleva a su pueblo. Aunque hay muchos que dicen dentro del pueblo evangélico que Dios no va a venir a buscar a nadie. Bueno, esa es su creencia. Mi creencia es que Dios viene en cualquier momento por su pueblo. Y yo tengo que estar dentro de los parámetros, la voluntad de Dios, estar en obediencia para que Él me lleve. Bendito sea su nombre. Y la salvación, como dije, vino de parte de este joven. La salvación viene de los judíos, aunque hoy el mundo odian a los judíos, pero ignoran que Jesús, o quizá no quieren leer o no quieren escuchar, que Jesús era judío. Él dijo que la salvación viene de los judíos. Por eso Él mandó escudriñar o inquirir las escrituras, porque la salvación viene de los judíos. Bendito sea su nombre. Y Dios tenía que cumplir su propósito para que desde ahí naciera luego, cuando Dios años más adelante, 4 siglos después, sacarían a su pueblo a través de Moisés para ser un pueblo fuerte, una nación. José tenía que dar cumplimiento a las escrituras, así como Jesús tuvo que dar cumplimiento a las escrituras. Muy pronto en estos días, el mundo occidental, el mundo llamado cristiano, va a adorar, va a rendirle culto a un bebé que va a nacer en un establo, pero ese bebé va a crecer y te va a decir, cumplí la palabra de Dios, pero ahí ya no nos va a gustar. Cuando Jesús crece y te dice, amad a mí, amad las escrituras, amad a Israel, ahí ya no nos gusta. Pero si un bebé que está en un establo, rodeado de animales, pobre, siendo rico, dejó su trono. Cuando ese bebé crezca, cumple la edad de 30 años y empieza su ministerio público y te dice, generación de víboras, arrepentido, o te dice, dejad ese pecado que estás haciendo, que hoy ya nadie quiere hablar del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que, sabiendo, mi conciencia sabe que está haciendo mal, eso es pecado. Todo lo que nos es hacer bien delante de Dios, para Dios ya le es pecado. Por eso, Cristo vino a morir por tus pecados. Si no hubiera venido, seríamos todos salvos. Y no es así. José tenía que dar cumplimiento a las escrituras. Jesús tuvo que dar cumplimiento a las escrituras. Por eso dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo Jesús, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Así dice una de las traducciones bíblicas. El Señor Jesús tuvo que venir a morir para que usted pueda tener vida y vida en abundancia. ¿Dónde va a tener esa vida en abundancia? En los cielos. Aquí estamos de paso. Por más que usted, que no está mal, cuídese todo, haga todo conforme a su cuerpo, pero en un momento usted y yo dejaremos de existir, se nos va a cortar el hálito de vida, 2 o 3 días vamos a la tierra, no quedamos nada, vinimos del polvo y al polvo volveremos. Pero la vida abundancia está en Jesús, en los cielos, donde muy pronto el Salvador vendrá por su pueblo. Él muy pronto viene
por su esposa, que es la iglesia. Jesús dijo así: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere y queda solo, pero si muere, dice, produce mucho fruto. Lo que nos estaba diciendo el Señor sería así: era necesario que yo, Jesús, venga a la tierra, muera por los habitantes de la tierra y a través de eso dé mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que da Jesús? Paz, gozo, amor, perdón, salvación. ¿Cuántos frutos hay? Era necesario que el Cristo muriese para que se cumplieran las escrituras. Si no, usted y yo estaríamos sin Dios, sin salvación. Estaríamos perdidos. No existiría otra vida. Y volviendo al mensaje de hoy, dice entonces en Génesis capítulo 15, entonces dice que debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero. Esto le dice el Señor a Abraham cuando le da esa promesa que el pueblo de él, los descendientes de Abraham, iban a estar esclavizados en un país extranjero. Ahí serían esclavos por más de 4 siglos. Iban a ser maltratados durante todo ese tiempo. Pero ¿qué dice Dios? Yo castigaré a esa nación que lo iba a hacer esclavo. Por eso José es un descendiente de Jacob. Jacob es descendiente de Isaac. Isaac es descendiente de Abraham. Esta gran familia estaba pasando por este mundo para dejar algo, para que hoy nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios, nos deleitemos en esta salvación tan grande. Como le dijo Pablo a Timoteo, no descuide tu salvación. El Señor le dijo a través de un ángel a Lot, le dijo: escapa por tu vida. Tu vida pende de un hilo. No juegues a ser cristiano. Bendito sea Dios en esta hora. Y dice el versículo 3, que amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido ya siendo un anciano. ¿Y qué le hace? Le hace una túnica de diversos colores. Observemos en la palabra de Dios que la forma en que Jacob mostró un favoritismo hacia José es lo mismo que él padeció unos años atrás, cuando Isaac manifestó ese favoritismo a Esaú, su hermano. La historia vuelve a repetirse. Por eso la historia de la Biblia se va a volver a repetir. Primera vez Jesús vino, dejó un ministerio, murió en la cruz por tus pecados y los míos, pero la segunda vez viene por aquellos que le siguen sus pisadas. Te invito hoy que siga las pisadas del Maestro. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso no es bueno el favoritismo dentro de la iglesia del Señor, dentro de la familia. Esto puede provocar por aquellos que ven indignación, celos, envidia. No es bueno. Jesús no tenía favoritismo. Él ama a todo por igual. Él ama a un pecador como te ama a ti, que sos un pastor. Él ama a esa prostituta como te ama a ti, que sos la mujer del pastor. No hay favoritismo. Jesús quiere que todos sean salvos, que todos vengan a conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es el camino? Cristo. ¿Cuál es esa palabra que tenemos que escudriñar, leer y escuchar? Su palabra, la Biblia. Y después de eso empiezan los sueños de José. Primero José vio
un campo de cosecha en el cual su manojo se levantaba y los manojos de sus hermanos se inclinaban a lo suyo. Después tuvo, 2 versículos después, tuvo otro sueño en el cual le cuenta otra vez a sus hermanos y esta vez estaba presente su padre. Y dice que aquí he soñado otro sueño, le dice. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y estos sueños contados por este joven, como era de esperar, molestó. A veces usted cuenta algo en la iglesia que le molesta a tu hermano, le molesta a tu hermana. Pero, ¿por qué no hacemos la balanza a ver cuál es tu grado o peso espiritual? Una vez había un rey en Babilonia, nieto de Nabucodonosor. Trajo los vasos del templo, estuvo de fiesta con su mujer y sus concubinas, y él estaba ahí festejando, pero de repente apareció un dedo en la pared y decía en el idioma de ellos: hasta aquí llegó tu reinado, hoy se corta. Bendito sea Dios. Y ese rey no pudo revelar, nadie le pudo revelar el sueño. Tuvo que venir Daniel y Daniel le reveló. Le estaba contando el sueño y estaba entrando los medos persas para tomar el reino. A veces los sueños de Dios se van a cumplir, te guste o no me guste a mí. Dios se va a valer de cualquier cosa para cumplir su sueño. Quizás Moisés atrasó el plan de Dios o quizás no. Quizás cuando Dios sacó a su pueblo de la mano poderosa de él mismo a través de Moisés, pasaban el Mar Rojo, estaba el desierto y entraban a Canaán, pero no, Dios lo hizo dar vuelta 40 años, lo tenía que probar. Dios te tiene que probar, varón, mujer, como me prueba a mí, a ver si estás preparado para entrar al cielo. Esto no es un juego, esto es verdad. Dios es real. Así como usted siente la brisa del mar, siente ese vientito, usted siente pero no lo ve. Dios es así. Qué bueno que es nuestro Dios. Él es hermoso, Él es soberano. Y como no era de esperar, molestó a los hermanos, molestó a su padre. Y dice las escrituras que le aborrecían aún más, pero no lo podían hablar pacíficamente. Hay hermanos y hermanos dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios, que no se dirigen a usted pacíficamente. Eso está mal. ¿Cómo puedes amar a Dios si dice que en el rostro de tu hermano está Jesús? Hay algo que estamos mintiendo. Dios no puede ser burlado. Si tú amas a tu hermano, podéis decir que amas a Dios. Pero si tú no estás amando a tu hermano, hay que pedir perdón. Pídale perdón a su líder. Pídale perdón ahora que falta poquito para que se vaya el año. No vamos a usar ahora que estamos en estos últimos días de este año para pedir perdón. El perdón hay que pedirlo cada instante que entre un espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos pone contra el líder, contra el hermano, contra la hermana. Aquí estos hermanos no le pidieron perdón, pero había un plan. Había un plan. Y para ir avanzando, porque es tan linda la historia de José, a mí me llena, me enloquece la historia de José. Bendito, porque con mi Señor hicieron los mismos. Levantaron falso testimonio, lo vendieron por plata. Jesús lo único que hacía era el bien. Levantaba a los paralíticos, le daba voz a los mudos, le hacía escuchar a los sordos. Le decía a aquel que tenía su empresa: sígueme. A la viuda de Naín le dijo, sin que ella orara, sin que ella clamara, le manda detener el féretro donde llevaba a su hijo único. Y dice que toca a ese joven que estaba muerto. ¿Cuántos jóvenes muertos en vida hoy andan? En la droga, en la prostitución. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y los padres orando por sus hijos. No se canse de orar. Dios no es sordo, Él escucha. Pero va a llegar el tiempo que Dios va a actuar. O para bien o para mal. Pero el tiempo llega. Hay algo en todo esto. El mundo
se va a enterar en cualquier momento que lo que está escrito en la Biblia no es una historia o un cuento de hadas, es real, tiene una fecha de vencimiento. ¿Quién lo tiene esa fecha de vencimiento? El Padre. El Hijo no sabe, los ancianos que son 24 tampoco, los serafines tampoco, los querubines tampoco, los arcángeles tampoco, el Hijo del Hombre tampoco y los ángeles tampoco, tú y yo tampoco, pero el Padre tiene la fecha de vencimiento. Muy pronto esto va a terminar. Hoy se habla de la guerra de Hamás e Israel, se habla de la guerra de Ucrania y Rusia, pero les recuerdo a los que están del otro lado, hay 6 guerras más en el mundo que están matando inocentes, lo están esclavizando. ¿Y usted cree que Dios no lo ve? Claro que lo ve. Dios está esperando el tiempo para que los gentiles, nosotros, cuando se cumpla todo lo que está estipulado en Daniel y en Apocalipsis, entremos, ahí Dios va a actuar. Yo no sé cuánto falta, usted tampoco, pero se va a cumplir. ¿Y cómo sigue esta historia para ir terminando? Bendito sea su nombre hoy. Todos sabemos que los hermanos lo venden a José, va a parar a Egipto. Sabemos que lo compra Potifar, sabemos que la mujer de Potifar se enamora de este joven, sabemos que huye y le levantan falso testimonio, va a una cárcel, cae José ahí en esa cárcel, el jefe de los carceleros le hace jefe, porque donde José iba era bienvenido. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios consagrado al Señor, usted es bienvenido. Ya el mundo te va a poner sus ojos sobre ti y usted va a ser hallado gracia delante de esa persona y te va a elevar. Y usted va a decir, ¿qué está pasando aquí? Es que Dios está con usted. Y cae ahí 2 hombres, jefe de los coperos, jefe de los panaderos. Tienen un sueño, estaban tristes, quizá uno estaba triste, el otro también, quizá no, quizá sí. Y José le dice, ¿por qué estáis con ese semblante? ¿Por qué estáis triste? Ya José en 13 años había aprendido el idioma de ellos. Tanto tiempo con egipcios aprendió el idioma. Bendito sea Dios en esta hora. Y le cuenta el sueño. Entonces José le dice, tú, jefe de los coperos, vas a ser restituido a tu cargo cuando el faraón vuelva a ver tu legajo. Tú, jefe de los panaderos, vas a volver, pero tu cabeza, todo a 3 días, tu cabeza va a ser quitado de ti, vas a ser ahorcado. Y le dice José al jefe de los coperos, le dice, no te olvides de mí cuando esté delante del faraón. No te olvides de este hombre que hace 13 años que no ve su familia, hace 13 años que no ve sus hermanos, hace 13 años que no sabe si su padre vive o no vive, hace 13 años no sabe si Benjamín tiene 13 años más o ya no existe más, 13 años si la familia de Jacob vive. Acuérdate que soy hebreo, estoy acá inocente, me han culpado, me han levantado falso testimonio. Pero José ignoraba que Dios le estaba preparando un anillo, le estaba preparando el mejor traje de aquel entonces, de lino fino. José estaba ignorando que iba a tener un collar, estaba ignorando que iba a tener una esposa, estaba ignorando que iba a tener 2 hijos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos mientras estamos en este mundo, pero ignoramos lo que nos está preparando? El hijo pródigo ignoraba que el padre lo iba a recibir y le iba a cambiar la sandalia, le iba a cambiar el vestido, le iba a poner un collar y le iba a dar la bienvenida y le iba a decir, esta es tu casa. ¿Por qué te fuiste de la casa de papá si ahí vas a hallar los mejores manjares? Y dice que pasaron 2 años más, se olvidó el copero, pero un día el faraón, porque Dios nunca se olvida. Se puede olvidar tu familia, se puede olvidar tu líder, se puede olvidar tus hermanos, pero Dios no se olvida de a dónde te rescató, de a dónde te escogió, de a dónde tiene lo mejor para ti. Él no se olvida. Y dice que tuvo un sueño
un rey, y le cuenta a sus oficiales, agoreros, brujos de ahí de Egipto, y nadie podía descifrar el sueño. Y escuchó este hombre y se acordó. Dios siempre va a mover a alguien para restituirte, sea creyente o no lo sea pobre o sea rico. Dios va a restituir los años que la oruga te robó. Dios va a restituir todo aquello que perdiste en esto. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso yo me contento, dice Pablo, con lo poco. Pablo no era como los apóstoles de ahora que andan en yate, en aviones privados, que mueven dólares. No, Pablo trabajaba de noche haciendo tienda y de día predicaba el evangelio. Y las ofrendas que él recibía a veces de las iglesias le daban a los pobres. Él no se quedaba con nada. No hagamos del evangelio un mercader. Jesús, cuando entró al templo con látigo, dijo, mi casa será llamada casa de oración y no de ustedes que son mercaderes en mi casa. Y dice que bendito sea Dios en esta hora. Se acuerda y le cuenta el sueño. Y de ahí le mandan a buscar a José. Y ahí empezaba una nueva vida en José. Muy pronto va a empezar una nueva vida en usted. Conságrese al Señor, viva para Dios y Él te va a dar lo que a usted le corresponde. Yo no sé cómo está tu vida hoy, no sé si estás en depresión, en angustia, si ya tu fe se te fue, si estás desanimado, desanimada, si ya no crees más en Dios. Lo único que te puedo decir de este lado es, confía, confía, confía en el Señor. Él sabe por dónde nos va puliendo nuestra parte de orgullo, nuestra parte de ego, nuestra parte quizás de personas que a Dios no le gustan. Él quiere pulir tu vida. Él quiere ser el gran alfarero. Nosotros somos barro. Quiere darte nueva forma. Y Dios hoy eligió este mensaje que me habló a mí para luego hablarte a ti. No importa por los estados que estás pasando. En un momento Dios te va a sorprender. Y hasta aquí, porque la hora ha avanzado, podemos agregar más cosas, pero lo único que yo te digo es que Faraón lo levantó a este muchacho de 30 años. Cuando Jesús comenzó su ministerio público tenía 30 años. Cuando Sansón comenzó su ministerio tenía 30 años. Cuando David fue ungido tenía 30 años. Cuando José comenzó su ministerio tenía 30 años. Y ahí él recibió el anillo de poder. Todo Egipto obedecía su voz. Todo Egipto se doblaba ante José. Que Dios te bendiga en esta hora. Si Dios permite, nos estamos volviendo a reencontrar el próximo sábado con otro mensaje que Dios pueda darme para compartir con los televidentes, con la radio, con todo aquello que me acompaña. Que Dios sea de bendición en esta hora para tu vida. Padre, esta es tu palabra. Señor, ¿cuánto José hay hoy del otro lado? Que tú puedas levantar esos José, esas mujeres José, esos hombres José, para que tú le restituyas lo que el enemigo le ha tendido una trampa. Pero son tus hijos, Señor. Ellos quieren darte lo mejor, y lo mejor está por venir. Señor, levanta al caído, restaura al necesitado, levanta a aquel que tiene su corazón hecho pedazo en esta hora. Y solo tú, Señor, puedes hacer estas cosas. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Mañana hay reunión en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, Buenos Aires, zona oeste, barrio La Blanquita. Que Dios te bendiga. Si quieres ofrendar para alguna de las radios, bienvenido sea. Puedes hacerlo a través de mi WhatsApp. Para la Argentina es 1115-6909-1958. Para el exterior es +54, que es
Nuestro prefijo de la Argentina, 911-6909-1958. Todo lo que usted siembra es para que podemos sacar más palabras a través de nuestra radio. Les recuerdo que hay radios privadas que son seculares, y hay radios cristianas. Y hay un canal que está en Guatemala. Dios te bendiga. Gracias. Hasta aquí me ha permitido el Señor hablar con usted. Paz del Señor. Saludos.